Bueno, ya por ahora me tengo que ir, pero en el próximo bloque viene una entrevista increíble con Osvaldo Moreno para que sigamos hablando de la coyuntura política nacional. Dale clic aquí para que veas todo el programa y escuches la entrevista. RTP. 8 de la mañana con 42 minutos y 25 segundos. Vine de Polizón porque yo he invitado al invitado que está aquí, a mi querido amigo Osvaldo Moreno, que hacíamos radio hace más de 25 años ya. Así es. ¿Cómo ha pasado el tiempo? Sí, ¿no? Sigue siendo malcriado. Algo así. Disruptivo. Pero déjeme decirle en estos micrófonos que lo quiero mucho. Yo de igual forma, Osvaldo, por eso lo invito para analizar, sobre todo por su capacidad de disrupción. Así que vamos a entrar en una conversa. Arranca don César la conversa. Qué honor que me entrevisten estos dos grandes cuadros del pensamiento periodístico y político ecuatoriano, la nueva generación. Qué gusto. Igualmente un gusto. Hace un tiempo que no compartíamos un espacio, Osvaldo. En este momento el país se encuentra otra vez en un conflicto, digamos, violento, un paro nacional, levantamiento, represión. Pero hay muchos que dicen lo importante es lo que viene después del paro, que un presidente en el inmediato después de un paro recupera un poco de popularidad, pero que ya el desgaste, la división política de los meses que le siguen son altamente costosos. Y en el caso de ahora, yo pongo la mirada sobre las compensaciones que se entregan por el diésel. ¿Usted cree que si el gobierno las entrega como espera, va a lograr mantener su popularidad? Y si no las entrega, ¿esa va a ser la clave para su retroceso? ¿O hay algo que estamos omitiendo? A ver, hay dos temas acá que a mí sí me preocupan, porque en tantos años de conocer a Ramón y de estar en estos micrófonos, la vida la ves distinta en diferentes puntos de inflexión. Para mí, el nacimiento de mis dos hijos. Y te digo porque antes para mí Ecuador es mi patria, pero ahora es el lugar donde uno vive. ¿Y por qué te digo esto? Porque me parece que hay un error de lectura de los actores de este paro, tanto del gobierno nacional como del movimiento indígena. De parte del gobierno, porque no es tan simple como atrincherarte, como, digamos, irte a instalar en determinada provincia para evitar el caos, etcétera, etcétera, etcétera. Y de parte del movimiento indígena, que creo que no hace la lectura indicada. Me parece que no es, esto no es octubre del 19, no es junio del 22, Noboa no es Lazo, Noboa no es Moreno, y lo más triste a nivel nacional, que no tengamos unas figuras, digamos, conciliadoras, ni siquiera la Iglesia Católica. Yo creo que a ese punto hemos llegado. En otros países del mundo siempre hay un actor, no sé, porque lamentablemente nuestras universidades solo están en capacidad de generar premios Nobel de la Paz por el momento. No hay, pues, digamos, un referente nacional o un sector que pueda ser como el ente conciliador o que llame el diálogo. Y tal vez este paro esté focalizado, porque para mí va más allá de la popularidad del presidente, pero sin embargo habría que ver cuánto y cómo se prolonga, porque este tipo de situaciones, lamentablemente tú sabes cómo empiezan, pero jamás cómo terminan. Y más allá de la popularidad del presidente, que como todo mandatario tiene picos altos, picos bajos, desgastes, etcétera, 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 a mí me parece que no hay, digamos, un norte o una salida donde tengamos una alternativa. O el presidente se impone con una medida que claramente es de shock. A ver, veamos también la otra parte, y me interrumpe cuando usted quiera. Esto es un síntoma, pues este país tiene la tasa más alta del mundo de deserción escolar pública, tiene la tasa más alta de niños asesinados en el mundo, tiene la reducción más alta del planeta, 1 punto del Producto Interno Bruto en salud pública. Por eso la gente, ¿por qué no hay remedio? Básicamente porque ha visto. Entonces, esto me parece que es un síntoma y de alguna forma tiene que haber digamos, una luz al final del túnel, ojalá. Doctor, qué gusto tenerlo aquí. A ver. Osvaldo, para usted, querida. Dos cosas. Sí. La verdad que esto es un síntoma de que no se quieren solucionar las cosas ni de un lado ni del otro. Se hablaba de la conferencia episcopal en el 2019 y 2022. Se le pidió por parte de las organizaciones indígenas intervenir a la conferencia episcopal. No existe tal pedido en estos momentos. En eso coincidimos bastante, estimado Osvaldo, pero ¿hacia dónde camina? ¿Usted encuentra un objetivo dentro de la defensa del movimiento indígena más allá de la eliminación o de retroceder en la eliminación del subsidio al diésel? Porque al final del día también vemos una fragmentación y tuvimos un pequeño debate hace unos días con César y yo decía, la verdad es que yo no veo una gran movilización de las dirigencias o de las comunidades adherentes a la CONAIE en estos momentos. Hay un norte, hay un objetivo claro, hay un objetivo colectivo en estos momentos para la movilización
tienen las bases, conocimiento de lo que se quiere o lo que se está proponiendo desde las dirigencias de las comunidades indígenas. Yo le digo, por mi parte no lo veo de esa manera, pero usted que siempre está pues muy bien informado y tiene estadísticas y demás, tal vez puede tener otro criterio. Justamente lo que comentábamos, querida Astrid, me parece que el movimiento indígena no está midiendo el momento ni el personal. No, insisto, estamos de acuerdo, no es octubre, no es junio, no es Lazo, no es Moreno, es, digamos, Noboa, con otro escenario, otro país, otras circunstancias. Pero son los mismos actores incendiando el país. Son los mismos actores incendiando el país. Yo creo que con todo cariño, hasta tantos años que usted me ha entrevistado, creo que criminalizar o estigmatizar la protesta social como incendiarios, como terroristas, creo que es un error, para mí, obviamente. Totalmente. No podemos, indudablemente infiltrados ahí en todas partes, porque claro, la protesta social es difícil decirle a la gente, no tendrías horas extras, trabajo, las 8 horas diarias, bueno, te lo voy a decir en castellano. Si no hubiera protesta social, habría presión por deudas y te meterían preso por esa tarjeta que te persigue todos los días. O sea, yo creo que tiene que haber un punto de equilibrio. Total. Que no existe en nuestro país. Y no hay actores, insisto, divergentes o actores que sean conciliadores en un momento, porque más allá del paro, vamos viendo el país. Mira, yo vine acá a estos estudios por el cariño que les tengo a ustedes y el respeto, porque me queda casi al frente, pero yo ya no di entrevistas presenciales hace más de un año, porque vivimos en un país donde es de altísimo riesgo ir a la panadería. Yo ya perdí la cuenta de amigos secuestrados, asesinados, y ninguno estaba en cosas oscuras, digamos, o como aquí dice, no, seguro andaba en tal cosa. O sea, es un país muy complicado. Usted ve toda la movilización y estructura. Abogado, qué gusto verlo. ¿Cómo está? Toda la movilización y estructura, helicópteros. ¿Y dónde están en Durán? ¿Dónde están en Manta? Porque mire, y un dato, con esto concluyo. O sea, para ver no solo, no, es que el diésel. Fíjese usted, el primer semestre del año cerramos con 50 muertes violentas, querida. Si usted saca del cálculo la Sierra, la Amazonía y Galápagos, sobrepasaríamos las 100 muertes violentas en la costa. Eso es una brutalidad. Eso significa que más allá de que aquí que son altísimas las muertes, digamos, metabólicas, infartos, diabetes, más allá que son altísimas los accidentes de tránsito, hay más posibilidades de que una bala perdida o que un asesinato a un cristiano la mate usted o lo mate yo camino a nuestros trabajos, nuestras familias. Aquí se habla mucho de Bukele, porque ese es el gran mito para mí. Bukele es un hombre que tenía 35 muertes violentas, nosotros tenemos más de 100. Si Bukele va a Durán, seguramente hasta la barba le roban. Entonces, me parece que el hecho medular no solo es el diésel, sino una serie de acontecimientos que están detonando en estos temas sociales que el señor Flores Cordero y el compañero conocen perfectamente. Y usted también. El Salvador llegó a tener 106 muertes violentas, 106 la tasa de muertes violentas. Así es. Sobre 100.000, pero hay que también tener en cuenta que estaba a la baja antes de que Bukele llegue, que Bukele se demoró 3 años en declarar la guerra, que mientras esperaba para el momento indicado pactó. Pero yo sé que es mala educación. Bukele la toma en 35, efectivamente El Salvador llega a 100 y pico, pero Bukele a partir de que asume el mandato tenía 35 muertes violentas por solo ese dato le quería comentar. La complejidad del Salvador no es la misma que la del Ecuador. Total. Y en eso estamos de acuerdo, pero antes de darle paso a nuestro compañero Nino, quiero por eso regresar a lo que le preguntaba al principio. Con gusto. ¿Cuál es la salida ecuatoriana para un problema ecuatoriano? Porque paros hemos tenido una y otra vez. ¿Cómo hace el gobierno para tener la gobernabilidad suficiente para implantar su programa de gobierno? Que, ojo, el presidente prometió que no iba a quitar subsidios, es verdad, pero que a veces los programas de gobierno tienes que modificarlos sobre la marcha por los problemas económicos, por las necesidades del Estado mismo. ¿Qué le recomendaría a usted al presidente si usted tuviese su oído para sacar adelante lo que quiere implementar y detener ya la violencia en las calles? Bueno, ahí tal vez yo entraría en el prejuicio, querido César. Yo creo que el shock no es la vía. Yo creo que esta agenda que, obviamente, si tú tienes un acreedor en el mundo personal, en el micro, tanto a nivel de estados como es el Fondo Monetario que te emite una serie de recomendaciones, me parece que el Ecuador no tiene esa realidad o no tiene, digamos, esa capacidad de tomar ese tipo de medidas de esa manera. A mí Noboa me recuerda mucho a Sánchez de Lozada. Yo le diría, refléjese en Sánchez de Lozada, formado en Estados Unidos, nacido en Estados Unidos, del caso boliviano. Que decían que hablaba mal el español y su época fue la de la guerra del gas, ¿no? Del agua. Entonces, me recuerda un poco a Sánchez para que no termine, porque a ver, aquí hay algo claro, César. Yo quisiera que Noboa triunfe. Yo quisiera, lo que usted dice es cierto, no se puede comparar El Salvador, creo que nuestra provincia, nuestra amada, un abrazo a los manavitas, tiene más accidentes geográficos que El Salvador, con el respeto que se merece El Salvador, un país al que quiero mucho y respeto, es la tierra de Morazán, padre de Centroamérica. Pero en todo caso, a mí me parece que el presidente tiene que hacer una reflexión.
de que no está gobernando, digamos, la hacienda Banana Bonita, que esto no es una empresa, que esto no es la hacienda del señor Olsen, esto es un país. Y es un país diverso donde sí, indudablemente hay un pacto social que tenemos que respetar, pero hay ciertas medidas. Cuando tú has repetido hasta el cansancio en 2 elecciones eso, perdón que hace la voz, no una, 2, y usted lo resaltó de manera más académica y luego de manera más entusiasta. ¿Ya? 2 elecciones lo dijo mirándonos a los ojos. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que hacer un cambio en la conducción, sobre todo en la toma de estas medidas, y una palabra que a mí en la sierra a veces me enojaba, pero ahora la entiendo, que es socializar. Me parece que esto del shock no es viable en un país como el nuestro. Yo tengo 2 comentarios. El primero, una profunda decepción, porque pensé que lo iba a ver con una chompa de equipo sudamericano. Dije, ¿cuál traerá? Paraguay, Uruguay, Es ya que venía internado. para mí es un evento verlo a Ramón. Entonces, cuando yo lo veo a Ramón tengo que estar. Viene de gana, pero bueno. Y la segunda, escuchando con atención el comentario. Aquí viene una pregunta. Y siempre yo traigo este tema un poco, sabe que me jale las orejas don Ramón. Veamos el mundo como está. ¿Okay? Veamos el Ecuador con una economía de un poco más de 100.000 millones. Una economía pequeña para algunos países de la región, efímera en el mundo. ¿Qué solución hay para un país, sí, en ese sentido, que ya atravesó un proceso de economía interna, de inversión fuerte pública, de nacionalización de ciertos productos y atravesó de regreso una política, digamos así, de libre mercado, sí? Y en ninguno de los 2 espacios ha logrado ese tan ansiado desarrollo. Digámoslo así. Mire este fenómeno, César. Voy a reivindicar a Bukele, que no pensé que iba a hacerlo, porque a mí me parece bastante sobredimensionado. Bukele en alguna ocasión, y lo dijo, la verdad que tuvo las agachas para decirlo, creo que en la ONU o en una convención de esta que le gustan tanto al compañero Férez Cordero, gringas. ¿Dónde fue que Bukele dio un discurso en inglés? Pero palabras más, palabras menos en mi inglés, digamos, en mi inglés mol Miami, pues no, porque hablar inglés, pues dar una conferencia, un paper, yo no me considero que hable. Él decía que los países del primer mundo nos dan las recetas que ellos no aplican. La patea de la escalera. Entonces, aquí hay que, más allá del sesgo ideológico que todos los tenemos, y yo he sido un militante conceptual de la causa del pueblo y ya estoy complicado a estas edades de cambiar, pero, por ejemplo, a mí me dice alguien, mira, es que la apertura es la vía. Ok, vamos a decir que la apertura es la vía. En los últimos 30 años, ¿cuándo volvimos a la democracia? 79. Ok. Así es. ¿Cuántos años son? 40 y 46. Vamos a 50. Vamos a medio siglo de no interrupción, entre comillas. Pues no. Ok. ¿Cuánto ha sido el porcentaje de inversión extranjera de acuerdo al PIB? Y yo no soy economista, yo le temo más al ridículo que a la muerte, pero hay datos que tengo. Nunca hemos pasado del 1%. Jamás. Nunca. Lo más cerca que hemos estado creo que fue con el OCP. Y era inversión, digamos, de esta. Entonces, sigue aplicando todo lo que nos ha pasado. Nunca. ¿Y cuáles han sido las etapas de mayor crecimiento? Obviamente Gutiérrez tuvimos un boom cuando inauguró el OCP, que hizo acertadamente el doctor Gustavo Nova Bejarano en su momento, que era una obra que nadie creía en el OCP, casi termina como la famosa refinería de Manabí. Ok, entonces me queda claro que esa no es la vía. Porque para empezar, ¿usted sabe cuál es el país, la cifra más baja de inversión extranjera? La tenemos en este momento. Con Novoa aparentemente gringuito, conectado con el establishment de Estados Unidos, etcétera, la más baja. ¿Y usted sabe cuál era el país que más invertía en Ecuador? Esa es la ironía, México. Y ahorita México no invierte ni un racimo, ni una cabeza de verde nos compra México, por razones que no vamos a discutir. Entonces, a mí me queda claro que cada país debe tener su modelo y su proceso, ¿ya? Y me parece que el aperturismo en el Ecuador no es la vía. ¿Cómo? Aquí vamos a debatir que qué está pasando con los... ¿Cómo no va a haber aspirina si recortas un punto del Producto Interno Bruto en salud pública? 1.000 millones. ¿A qué nos referimos con aperturismo? Somos un país exportador y somos un país que no puede imprimir dinero y por ende su única forma de conseguir liquidez es trayéndolo de afuera, sea con ventas o con inversión. O sea, yo también creo que hay que tener mucho cuidado porque uno se emociona con los TLCs y puede matar economías locales muy importantes. Total. Pero apertura al mundo creo que es necesaria. Bueno, pero es que, a ver, y usted dijo algo que lo dijo muy diplomáticamente, debería ser canciller de nación algún día. Dígalo sin miedo, dígalo con respeto. Ese es uno de los problemas de la dolarización, una de las desventajas a pesar de sus ventajas. Lo que pasa es que es el becerro... Pues hasta la JIC lo ha dicho. Es el becerro de oro de los, digamos, economistas criollos en la organización, que tiene sus pros y sus contras. A ver, es que una cosa es aislarte del mundo, en un proceso autártico tipo Corea del Norte, yo creo que por ahí no va. Y otra cosa, como acertadamente lo dice César, es de proteger determinados procesos de industria o mínimos procesos. Mire, para mí el problema básico de América Latina en general es que
nunca entra en un proceso, ni siquiera un proceso de industrialización. Porque tal vez de ese cuento, de ese recuerdo, vi el peronismo en la Argentina, Porfirio Díaz en México, nunca, por eso es que hablábamos algunas de los proyectos nacionales con Velasco nunca industrializa el país. Correa intenta el cambio de matriz energética, se lo desmantela. Pero allá vamos, por ejemplo, tomemos como ejemplo el periodo del presidente Correa. Se hace el intento, se hace una economía más fortificada alrededor de la inversión pública, se genera mucho consumo interno, se genera en algunos pasos créditos para tratar de dar el salto hacia industrialización y sin embargo no se logra. No se logra plenamente. La dependencia de la inversión pública y de los pagos a proveedores siguió siendo altísima hasta el final del gobierno. Entonces, fuera del gobierno como tal, culturalmente hablando, ¿cuál es ese problema que evita la cohesión en la población para entender, ok, acojo el modelo A de inversión o el modelo B de aperturismo? Si le las cabezas, que no continúan lo positivo de uno y no perfeccionan o sacan lo malo del otro. Es un tabla rasa. Mire la crisis energética. No lo digo, lo dicen realmente expertos, no influencers, porque aquí cualquier influencer se declara experto en cualquier cosa. Yo, si supiera la cantidad oiga, ¿quiere hablar de economía? No, me excuso. Mire el tema de la energía. 19 horas sin energía. Y nos daban energía de 12 del día a 3 de la tarde, hora de almuerzo, es decir, no tenías cómo hacer absolutamente nada. Y si tenías un aparatito de estos para que haya energía, me acuerdo que mi esposo, un abrazo, amor, estamos acá en los medios conversando con los amigos, me hizo traer un bicho que supuestamente podía 10 computadoras, el router, ventiladores, a los 30 minutos sin energía porque las antenas no tienen entonces, incomunicados. Si hubieran seguido el Plan Nacional de Electrificación que dejó el gobierno de Correa, tal vez no había este problema. Entonces no hay cosas buenas y hay cosas malas, indudablemente. Entonces no hay pues políticas de Estado que conducentes en ese sentido. Pero a eso me refiero, a eso iba. Dejó el plan, ¿verdad? ¿Por qué como industria en general, fuera del espacio de gobierno, no se exige continuar, digamos, una ruta trazada hacia el desarrollo industrial pleno? Porque ahí sí voy más allá, ¿no? Desde lo político, sea desde lo poblacional o desde los gremios, si hay una idea buena, y vamos a poner un ejemplo aquí escabroso, profesor, una idea buena como por ejemplo la fuerza que tiene el dólar por ser algo que es muy difícil que modifiquemos a través de una política interna y algo sobre lo que todos... Es complicado que tengas industria. Entonces ahí viene la pregunta. Culturalmente hablando, más que los gobiernos, también parece que como población somos incapaces de acoger, como usted bien dice, un modelo, o por lo menos entender en el gran péndulo de las dinámicas económicas, históricas, cuándo es el momento para nacionalizar un poco más y cuándo es el momento para ser más aperturistas. Pero mire, abogado, por ejemplo, un tema de industrialización exitoso para mí y un tema de un servicio público. El sistema de salud ecuatoriano, pero no lo digo yo, son datos. El sistema de salud ecuatoriano hasta el 18 tenía las 5 estrellas de seguridad, para que me entienda la gente en términos de... tenía reconocimientos de la ONU, de la Organización Mundial de la Salud, el sistema público nuestro y la Seguridad Social. Hoy día hasta los bancos y los periódicos tienen su prepaga de salud. Este es el único país del mundo donde hay 5 farmacias por cuadra. Pareciera que esto fue inducido, ¿ya? En el caso, por ejemplo, de lo público. Y en el caso de lo privado, un proceso para mí de industrialización exitosa, porque claro, no es lo mismo, cada país tiene su realidad. Aquí tenemos que ir a un proceso de agroindustrialización. La industria pesquera ecuatoriana. Esos señores eran hace 40 años 4 pangas. Hoy día son la segunda flota del mundo. Y mientras los chinos tienen esclavos, tienen diésel subsidiado, aquí les damos combate y hasta lo señalan de traficantes de combustible. O sea, este país es viable en ese sentido. Pero por encima de una política, fue un tema cultural de desarrollo del sector, por ejemplo, acuícola. Estamos de acuerdo en eso. Ahorita en Camarón y te cuento, pues. ¡Qué orgullo! Y ese es el tema. Entonces, yo lo que sostengo también es cuál es nuestro rol como ciudadanos, en todos, digamos, las esferas de lucha que tenemos para interiorizar esto. Vale, ustedes que son, bueno, usted no es jurista, usted es politólogo, entiendo, compañero César. Estoy de Relaciones Internacionales. Relaciones Internacionales, perfecto. ¿Vale la pena la Constitución? No sé, ¿cuál es la 22? Creo que es la... 20. Discutir esto. Y sería 21 la que viene. O sea, para empezar, ¿valdría la pena otro proceso constituyente? O sea, hagámonos la pregunta, pues ese es el debate, porque aquí se criminaliza la protesta social, se criminaliza a los opositores, no se los deja hacer campaña, a una vicepresidenta no se le dejó ejercer su mandato, el presidente... A ver, pero sostengamos también que esta Constitución de Montecristi es tan garantista, como le dicen algunos. Yo creo que en algunos aspectos sí, en otros no, y es un mito que se ha montado. Es la que te permite, es la que usó el gobierno de Rafael Correa para decir que la paralización de un servicio público, que puede ser interpretada como la puesta de una barricada o de cualquier, digamos, cúmulo de escombros en una carretera, es un delito, no es resistencia, no puede ser amparado por los derechos constitucionales. O sea, la Constitución correísta del 2008 fue usada por el correísmo en su momento, por supuesto, para no dejar bloquear
una vía. Y los gobiernos de Moreno, de Lasso y de Noboa, con esa misma constitución, han aplicado esa tesis. Por eso es que lo que quiero decir, querido Osvaldo, es que a veces las historias que nos montamos en este país sobre la constitución que tenemos, las tenemos al revés. Es que, a ver, estamos de acuerdo. Primero, yo estuve, creo que, yo viví mi sabadazo en el gobierno de Correa. Cuando empezaron a debatir, obviamente esto es una hipótesis, una teoría de conspiración de que Nebot y Correa en un momento estuvieron de acuerdo en hacer la reelección indefinida. A mí eso me parecía impresentable. Y fui a varios medios que me invitaban de comunicación, porque me parecía una bandera que había que tomar, porque me parecía un insulto a la alternabilidad, a la juventud, a todos nosotros en su momento. Y también tuve mi sabadazo, digamos, no me acuerdo cuál, por ahí. Sábado gigante. Tuve mi sábado gigante, ¿no? No, pero fue un flash, digamos. A donde quiero llegar, estamos claros en eso, César. La Constitución no está en piedra, pero yo no creo que el proceso de refundación, que termina a veces de refundición del Estado, sea la vía o el mecanismo, digamos, que hay que actualizarla, por supuesto. Que yo escuchaba a Marcela Guiñaga y coincido con ella, que el Ecuador de 2008 no es el mismo Ecuador de 2025, estamos totalmente de acuerdo. Pero yo no sé si otro proceso constituyente encaminado a cortar todas las cortapisas para el gobierno, como por ejemplo la Corte Constitucional, sea la solución. Cuando los poderes, desde mi punto de vista, necesitan más control y no necesitan más poder. Así es. Bien. 9 horas con 4 minutos. Queremos agradecer al doctor Osvaldo Moreno por su comparecencia aquí en la mañana por RTP. La próxima vez vengo con la del Guayaquil Sport. Me gusta por el escudo colonial. Me que tiene decepcionó. Yo dije, ¿con qué chompa viene? No. Bien, vamos al corte comercial. Gracias, un abrazo a la audiencia. RTP